Bien, ya estamos de regreso tras la pausa comercial, como lo adelantaba Iván, con Óscar Aroca, quien es el candidato a diputado por el Partido Comunista. Ha estado recorriendo la región de Valparaíso, el Distrito 7, para hablar de varios temas que vamos a tocar en esta entrevista. Óscar, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al Estudio de las Noticias. Hola, hola, muchas gracias por la invitación, bien contento y expectante en realidad con todo lo que está pasando en estas elecciones. Óscar, bueno, hablar de un tema que se ha tocado hoy mucho, que es el royalty portuario, que es esta posibilidad de poder dejar un porcentaje de las ganancias en los puertos, tanto San Antonio, lo que nos incumbe a nosotros, como también Valparaíso, que es parte del distrito en el cual usted está postulando. Bueno, hablar de aquello, ¿cuáles serían finalmente las propuestas para cambiar un poco la realidad de los puertos de nuestro país? Sí, mira, hoy día los puertos tributan, digamos, pagan impuestos en su casa matriz. Y eso no queda en la comuna. Y el daño lo sabemos, en mi caso yo soy de Valparaíso, entonces vemos el daño que se provoca, el ingreso constante de la carga a la ciudad sin dejar nada en la ciudad. Y por eso es que nosotros estamos hablando de un royalty que no es más que una tasa por el movimiento portuario, el cual quede en la administración local, se pague acá, en la ciudad donde está el puerto. En nuestro distrito tenemos puertos marítimos, pero también tenemos puertos terrestres y también tenemos puertos aéreos, en realidad en nuestra región más que en nuestro distrito. Y para allá vamos a avanzar, las leyes son nacionales, por cierto, y sin duda creemos que le va a beneficiar a mucha gente. Y para eso se requiere un camino largo. Se ha hablado de esto durante muchos años y también en otros periodos de campaña y en pleno desarrollo también en el Parlamento, pero lamentablemente no se ha podido dar con el clavo, no se ha podido dar con el éxito de este cambio en esta reforma. ¿Cuál sería la clave para poder materializarlo? Sí, porque lo que ha estado en discusión hace rato es una nueva ley de puertos. Nosotros creemos que debemos hacer una modificación a la actual. Estamos pensando en eso, por eso decimos un royalty. Se hizo un royalty minero. Entonces, ¿por qué no va a ser posible cobrar un royalty a las empresas portuarias? Y sí, creo que ya hay un camino recorrido con esa experiencia. Por lo mismo es que debemos avanzar desde el Parlamento, con las voluntades que encontremos los otros parlamentarios, en una tasa que quede en nuestras comunas, que vaya a beneficiar todos esos ingresos a la construcción y arreglos, por ejemplo, de caminos. Óscar, bueno, también hablar del ámbito, bueno, ya hablamos del ámbito portuario, también hablar del deporte. Tú has estado ligado hace ya bastante rato en distintos clubes deportivos de la región. Se apoya poco al deporte, menos al deporte amateur. ¿Cómo se puede fortalecer aquello? Mira, ahí ya estamos conversando sobre la idea, dos grandes ideas. Lo primero es que aquí solo se financia el deporte de élite, digamos, el deporte profesional. Claro. Y lo primero que debemos masificar el deporte, y eso es clave. Hay experiencias de otros países que han invertido recursos en deporte y que ha permitido bajar los gastos en empresas químico-farmacéuticas. Nuestras ciudades son el reflejo de eso, o sea, tenemos una farmacia al lado de otra. Inclusive en algunas comunas tenemos 3 farmacias en cada esquina, claro. Entonces habla de que somos una sociedad lamentablemente que está enferma, lo digo en un sentido muy responsable, y el deporte puede ser un avance hacia allá, el deporte, la recreación, la actividad física, pero para eso hay que financiarla, necesitamos un Estado responsable. Eso es una primera medida, y estamos pensando en una segunda medida, y es que esa voluntad que tienen los clubes deportivos de barrio, es decir, los ANFA que se conoce, que el tío que se hace cargo, por ejemplo, de la tercera infantil, es como tú y yo, no, que nos gusta jugar a la pelota, pero vamos, ¿cuánta idea sabemos de fútbol? No. Pero en Francia, hoy día estuvimos conversando precisamente eso, en Francia hace muchos años comenzaron con una experiencia de preparar a esas personas que entregaban o que educaban a los jóvenes pequeños futbolistas o pequeñas futbolistas con elementos teóricos básicos. Eso lo trabajaron muchos años antes y sabemos lo que es hoy día Francia a nivel futbolístico. Bueno, son los actuales campeones del mundo. Justamente, yo creo que ese es el mejor ejemplo de que el deporte masivo puede garantizar deportistas de élite en mayor cantidad. Y calidad, por cierto. Además, a ti te tocó en el ámbito del fútbol amateur ver cómo estaba la cancha desigual. Si ya el fútbol profesional es precario en nuestro país, más aún es el fútbol amateur y las pocas oportunidades que se le dan a los clubes de barrio. Mira, los clubes de barrio, porque juego en muchas asociaciones, el gasto por
turno completo es de 250.000 pesos que juegan todas sus divisiones. Estamos hablando de un club amateur, solo en el pago de arbitraje. Ese es el costo que hay, que tiene que sobrellevar un club. ¿Cómo lo financia? A través del pescado frito, las iniciativas solidarias, y no hay un Estado responsable en eso. No toda la realidad es igual. Conocimos la realidad de Concón, por ejemplo. Ahí tienen una sola asociación, entonces el municipio juega un rol más preponderante. Pero en comunas más grandes, donde tenemos 3 asociaciones, o las ciudades aún más grandes... Bueno, en San Antonio tenemos 2, y ahí hay un claro ejemplo también. ¿Cachai? Ahí ya la cosa va cambiando. En Valparaíso hay 7 asociaciones, entonces ahí ya el municipio no juega ningún rol en financiamiento. Y... no sé, yo como futbolista, por ejemplo, amateur, me tengo que pagar la camiseta. O sea, suena ilógico si el deporte, la recreación debería estar garantizado por el Estado. En general, el deporte. Bueno, hoy otro tema que ha estado en el tapete a nivel nacional es la migración. La región de Valparaíso es la tercera con más migrantes. ¿Qué te pasa con esta realidad y también con lo que ha pasado principalmente en el norte de nuestro país? Mira, ahí... primero, debemos regularizar la situación de los migrantes. Desde nuestra posición creemos que todos tenemos derecho a vivir en cualquier lugar del mundo y que nos respeten las mismas leyes de las personas que son nativas, por decirlo de alguna forma, dentro de ese territorio. Y hoy día eso no pasa en nuestro país. Pero ahí hay un fenómeno mucho más profundo. Creo que hoy día las personas más débiles dentro de la sociedad chilena son precisamente los migrantes. Pero si solo los miramos como que son los más débiles porque sí, y no vemos la profundidad que significa eso, en el valor del trabajo. Quiero dar solo un ejemplo de eso. Se le paga menos, se le paga de forma irregular, y eso hace que, en el caso nuestro, vayan bajando los sueldos. Si ese fenómeno nadie lo dice. Si no es que nos vengan a quitar el trabajo, van cumpliendo otras funciones, otros trabajos y con otros valores, y hacen que los valores del trabajo terminen bajando, y eso debe ser regularizado. En los países modernos, al migrante que sea, se le paga el mismo sueldo que el trabajador de la nacionalidad, y ahí nuestro país creo que se ha equivocado, tiene que ser más estricto. Eso va a garantizar que el trabajo sea justo para todos y no se vaya desequilibrando el valor del trabajo para los que vivimos en este país, digamos. Óscar, y antes de finalizar, también el reportaje que ha dado a conocer CIPER de este Pandora Paper por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera, y esta acusación constitucional que ya es inminente. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, lo primero es que lamentablemente tenemos un presidente que no se ha sacado la chaqueta de empresario y ha utilizado su posición de poder para enriquecerse aún más él y su familia. Y eso es tremendamente reprobable, detestable. Es una vergüenza para el mundo tener un presidente con esa autoridad moral. Creo que por lo tanto la acusación constitucional es la herramienta que la democracia, que la actual Constitución nos entrega, y va en un excelente camino. No se puede permitir que la primera autoridad, quien debería ser el ejemplo de niños y niñas, haga este tipo de acciones. Muy bien, Óscar, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Óscar Aroca nos acompañaba, candidato a diputado del Partido Comunista, y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con ustedes.